¿Estamos listos? Bueno, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una plática más que estamos teniendo entre todos los miembros que estamos en AMPAC y hay algunos también registrados que no están dentro de AMPAC, pero son más que bienvenidos también, ¿no? La mañana de hoy vamos a abordar un tema que pues se está convirtiendo en un tema muy importante dentro de todo lo que trae la reforma laboral, que es la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas. Seguramente todos ustedes ya están al pendiente, están al tanto, ya tienen conocimiento de este asunto. Y hoy, el día de hoy, Gustavo Robles, a quien todos ustedes conocen, pues nos va a hacer el favor de platicar en relación a cómo podría impactarnos esta reducción. Él dará los antecedentes, dará la situación actual y lo que podría venirse, ¿no? Este, no quiero adelantarlo, él les va a platicar al respecto, pero yo sí, además de darles la bienvenida, de saludarlos, sí quiero comentarles que es un tema tan relevante para todos los involucrados pues en todos lados, iba a decir el sector primario, pero también les afecta a todo el mundo. Este, ya lo estamos viendo en la cúpula de nuestro sector, que es el Consejo Nacional Agropecuario. Estamos liderados por ellos, reunidos, hemos estado teniendo reuniones, los organismos y asociaciones que estamos dentro del sector hortofrutícola, como es el caso de AMPAC. Y lo que necesitamos hacer es prepararnos, construir escenarios para poder estar en condiciones de participar en foros de consulta pública que van a empezar y se llevarán a cabo a partir del 2 de junio, ¿no? Para ello, se diseñaron algunos cuestionarios que tenemos que vamos a lanzar ahí con todos ustedes, de manera tal que nos ayuden, apoyen en la respuesta, que le den respuesta a esos cuestionarios, que repito, nos va a nutrir de información para construir esos escenarios y que no nos agarren desprevenidos en los foros de consulta popular, porque la idea pues es, uno, tratar de que nos afecte lo menos posible, eh, discutiendo con argumentos, ¿no? Y dos, pues haciendo seguramente que de ahí, de toda la información que recabemos de ustedes, podríamos estar en condiciones de preparar o construir propuestas para someterlas a consideración de la autoridad y que nos vaya lo mejor posible en esto, ¿no? Entonces, ya Gustavo ahorita les abundará al respecto. Ojalá puedan muchos de ustedes ahí en el transcurso de esta hora, eh, pues ponernos por ahí si están en condiciones y pudieran ayudarnos a contestar estos cuestionarios. Eh, de nuevo, bienvenidos. Aquí tengo a la mano el currículum de Gustavo, pero pues ya todo el mundo lo conocen. Este, Gustavo en la dirección que él dirige, ejecución y cumplimiento, pero además en la asesoría jurídica que tiene a su cargo, pues le está lloviendo temas por demás relevantes y anda muy atareado y permanentemente está en contacto con todos ustedes, ¿no? Entonces, pues no me resta más que pasarle la cámara y los micrófonos a Gustavo para que inicie en el desarrollo de este tema. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, nos vemos en un rato más. Gracias. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, ingeniero Alfredo. Buenos días a todos.
Pues el día de hoy traemos un tema complejo, es una implicaciones de las 40 horas semanales para el sector agrícola. Se había discutido mucho, ¿no? Sobre cómo se iba a votar esta propia iniciativa. Como vamos a ver ahorita, vamos a ir cada una de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados para analizar cómo se está mostrando este panorama. Habían estado un poco en pausa esta reforma. Sin embargo, pues a partir del 1 de mayo hay una declaración por parte de nuestra presidenta y del secretario federal del Trabajo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a compartir aquí pantalla, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Como les comentaba, esto había estado en pausa, si bien era una de las propuestas de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues había estado en pausa, ¿no? Realmente no se había movido mucho en el primer periodo ordinario de sesiones. Y cuando llega el segundo periodo ordinario por parte del Congreso, pues empiezan a presentar otras iniciativas con la intención de empujar esta reforma. Sin embargo, el Ejecutivo pues había estado tranquilo en ese sentido. Esto derivado pues a toda la carga internacional que traemos, cuestiones de aranceles, pues los objetivos o todas las baterías estaban enfocados en eso. Sin embargo, el 1 de mayo la presidenta hace la siguiente declaración donde habla que se van a abrir mesas de trabajo para sentarse con empresarios, representantes sindicales y los trabajadores para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. Y luego el secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Marat Bolaños, pues ya hace una aseveración en los periódicos de mayor circulación, de mayor relevancia, y nos da una luz de cómo vendría esa propia reforma. Y dice que comenzarán con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país, y reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del 2030 a un total de 40 horas semanales. Pues ya con esta declaración nos da un poquito más de luz de qué es lo que plantea la propia autoridad laboral, y pues que efectivamente estas 40 horas no se van a dar de un día para otro, que era pues el miedo que todas las industrias tenían en este país, sino que lo va a pasar de manera gradual hasta el 2030. También hacen una declaración de que del 2 de junio al 7 de julio la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues estaría convocando, ¿no? Para estas mesas de trabajo mencionadas por la presidenta Sheinbaum, pues para ver cómo vamos a funcionar, cuál sería el impacto económico en cada una de las industrias, por sectores, por número de trabajadores, y para escuchar a todas las voces y definir de esta manera, pues una propuesta presentada, así lo veo yo, la presentaría la iniciativa el Ejecutivo, y sería votada, pues como es una reforma constitucional, pues por los congresos federales y por los congresos de los estados, ¿no? Para poder ser aprobada. ¿Cuáles son las probabilidades de que esta iniciativa sea aprobada por parte del Congreso actual? Pues al 100%, ¿no? La realidad es que Morena tiene la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y como es una reforma constitucional, también ocupas la mayoría simple de los congresos estatales. Pero Morena tiene 27 de 32 posibles. Entonces la iniciativa, una vez presentada, seguramente será aprobada a la brevedad, ¿no? ¿Cuáles son estas iniciativas de reforma actuales? Actualmente, si sumamos el periodo de sesiones anterior y el actual, el que acaba de terminar, se presentaron 7 en específicos. 6 de ellas con una reforma constitucional, y una de ellas con una reforma a la Ley Federal del Trabajo para el tema de disminuir de 8 horas a 7 horas diarias, ¿no? Es una propuesta que está por ahí, ahorita la vamos a discutir, interesante también. La primera que se planteó es del grupo parlamentario del PT,
Se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 16 de octubre del 2024 y está muy sencilla, ¿no? Básicamente reformar el artículo 123 constitucional, fracción cuarta, donde dice por cada 5 días de trabajo, pues deberá disfrutar el operario de 2 días de descanso cuando menos, y aquí sí la entrada en vigor es al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Aquí sí no habría pues una aplicación gradual o en sintonía con lo que marca el Ejecutivo de que sea paulatina y hasta el 2030, ¿no? Pero bueno, es una de las que está en el tintero. Otra que se presentó es de Napoleón Gómez Urrutia, es un diputado de Morena con un peso político bastante fuerte y presenta su propuesta el martes 5 de noviembre del 2024, fue publicada y de la misma manera hace la reforma al artículo 123 constitucional, fracción cuarta, de la misma manera por cada 5 días de trabajo, pues 2 días de descanso cuando menos y le agrega ahí el legislador con un salario íntegro de siete días, ¿no? Y en los transitorios, el presente decreto entra en vigor a los 365 días de publicado. Pues aquí al menos le da una gradualidad o un año para pues hacer las adecuaciones pertinentes. Ahorita les voy a poner una tabla con todas las iniciativas y las diferencias entre cada una para que les quede un poquito más claro, porque sin duda de aquí pues van a salir las ideas para el Ejecutivo, para el planteamiento final que ella va a hacer. También de Movimiento Ciudadano llamó la atención porque ya trae aparejada un tema de apoyo al patrón en el sentido de estímulos fiscales, lo cual no traen las otras propuestas. De la misma manera, el legislador de Movimiento Ciudadano plantea la reforma al artículo 123 constitucional, 5 días de trabajo por 2 días de descanso, pero en los transitorios ya agrega lo siguiente. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, pero en la cláusula cuarta, aquí está muy curioso, porque el legislador habla de la creación de un programa piloto para la implementación de la reducción de la jornada laboral con un plazo de 365 días que dé prioridad a actividades que exigen esfuerzo físico-mental. ¿Por qué lo pongo en rojitas esto? Porque seguramente la idea de los legisladores y del Ejecutivo va a ser que la disminución de las 40 horas primero se dé en las actividades pues, que requieran un esfuerzo físico, sin duda, pues el sector primario, ¿no? Y el legislador también dice que al término de este programa piloto pasarían otros 365 días y ya se abriría un periodo de discusión donde se vería cómo hacer la disminución gradual de 48 a 40 horas semanales, ¿no? Esto, pues si sacamos cuentas, nos da más de 2 años de prórroga para la entrada en vigor de la disminución gradual de las 40 horas semanales, lo cual es una buena propuesta. Y también es el único legislador que plantea en la cláusula octava un sistema de subsidios compensatorios a empresas que se pudieran encontrar comprometidas financieramente con la reducción de la jornada. Entonces también viene aparejado un poco lo del tema fiscal, que va a ser básico que esta reforma venga aparejada con estímulos fiscales para todos los patrones, porque de lo contrario sí va a ser una carga económica muy, muy complicada. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso y la visión de la Coparmex, ¿no? Que es la máxima asociación, digamos, de patrones de este país, ¿no? Otra propuesta es la presentada por Morena el 5 de noviembre del 2024. Y aquí de la misma manera es una reforma constitucional al artículo 123, fracción cuarta. De la misma manera, por cada 5 días de trabajo va a haber 2 días de descanso cuando menos con un goce de salario íntegro. Lo mismo que venían planteando los demás legisladores. ¿Cuándo entraría en vigencia? El día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí da un dato curioso porque esto entraría de manera gradual por el tamaño de la empresa, ¿no? Aquí es pequeña, mediana, grande y microempresa, ¿no? Si es una grande empresa sería en un plazo de medio año, si es una mediana de año y medio, la pequeña empresa en plazo de 2 años y la microempresa en un plazo de 3 años y medio, ¿no? Así es como está planteado el tema de Morena. Ahorita vamos a ver una propuesta que creo yo que estaría interesante en el tema de tamaño de empresa y de división sectorial, ¿no?
Otra de las propuestas es del Partido Verde Ecologista de México. Se presentó en la Gaceta Parlamentaria el miércoles 5 de febrero del presente año y de la misma manera reforma la Constitución en el 123, inciso A, fracción cuarta. Por cada 5 días de trabajo puede deberá disfrutar el operario de 2 días de descanso cuando menos, y también la vigencia de la entrada en vigor de las 40 horas sería 365 días. Entonces nos da un año de plazo para hacer las adecuaciones pertinentes en la empresa, ¿no? Otro es de Movimiento Ciudadano, que también es muy interesante este grupo parlamentario, la propuesta que realiza. De la misma forma, se reforma el artículo 123, 5 días de trabajo por 2 días de descanso, pero en los transitorios habla que nos da un plazo de un año para adecuar todos los sistemas dentro de la empresa, y a partir del primer año de la entrada en vigor, las personas trabajadoras laborarán media jornada del sexto día de trabajo, ¿no? Hay una disminución gradual ahí para quedar en 44 horas en el segundo año, digamos, de aplicación. Y a partir del segundo año de la entrada en vigor, pues ya las personas trabajadoras gozarán plenamente de los 2 días de descanso por cada 5 de trabajo. Es decir, si esto se aprueba en finales del 2025, entraría en vigor hasta el 2026 con el día sábado teniendo jornadas de 4 horas, y ya el 2027 entrarían las 40 horas de manera completa. Es una manera de ver las cosas para aplicarlo de manera gradual, ¿no? De la misma manera, Morena presentó a la Comisión de Puntos Constitucionales el martes 8 de abril el artículo 123, igual, reforma a la fracción cuarta por cada 5 días, 2 días de descanso. Y aquí sí, de manera inmediata la entrada en vigor. Entonces, como vemos, los legisladores traen la idea de dar alguna gradualidad, algunos de un año, otros de 2 años, 2 años y medio, y otros de manera inmediata. Entonces, las voces y de los partidos hegemónicos, pues son la entrada en vigor de manera inmediata y con un año de prórroga, ¿no? Y también hay una muy interesante hecha por el diputado José Alberto Benavides Castañeda del PT. Cosa curiosa, porque aquí el legislador está promoviendo la reforma, no una reforma constitucional, ¿no? Sino una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en específico el artículo 60 y 61, con la intención de disminuir la jornada diurna, ¿no? Para pasarla a 7 horas en lugar de las 8 que tenemos actualmente. Y en el artículo 61, que sería el que quiere reformar, dice que la duración máxima de la jornada será 7 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas la mixta, y el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces esto entraría de manera inmediata, ¿no? Así, digo, a simple vista pudiera ser más benéfico tal vez el tener una propuesta de estas características de disminuir la jornada, pero ahorita vamos a ver que no, nos conviene más el tema de los 2 días de descanso, ¿no? También el tema de esta reforma, pues es que no se puede aprobar porque el legislador, digo, es un error, trata de reformar una ley secundaria, pero violentando lo que comenta la Constitución. La Constitución te marca una jornada laboral de 8 horas, y la Ley Federal del Trabajo pues se tiene que adecuar a lo que la Constitución diga, no al revés, ¿no? Entonces, sin duda esta propuesta pues la van a desechar, porque pues no puede una ley secundaria transgredir lo que dice la propia Constitución, pero está interesante la propuesta del legislador, ¿no? Aquí les pongo las iniciativas para que les quede un poquito más claro. Esto es lo que está actualmente en el tintero. Les pongo un cuadro de la iniciativa, cuándo entraría en vigor y la propia mecánica de implementación. Si nos vamos a la propuesta del PT, pues esta sería de manera inmediata. Propuesta de Morena con Napoleón Gómez Urrutia, como les comento, es un político bastante fuerte dentro de Morena, pues a los 365 días naturales. La de Movimiento Ciudadano, las dos propuestas que traen aparejada, aparte de una gradualidad, pues un tema de apoyos de manera fiscal para el patrón, lo cual va a ser indispensable. Entonces sería muy interesante que se rescatara un poco de esas iniciativas al momento de que el Ejecutivo presente su decreto, ¿no?
También el de Morena, podemos ver aquí que sería el siguiente día de su publicación, pero ya hace una diferenciación por el tamaño de la empresa, que esto también pudiera ser un factor importante para determinar la gradualidad en la que se va a aplicar la reforma. Del Partido Verde Ecologista de México, de manera inmediata, la entrada a las 40 horas semanales. De Movimiento Ciudadano, como les comentaba, el día sábado, el segundo año de aplicación, el primer año estaríamos con las 48 horas, el segundo año con 44 horas y el tercer año ya pasaríamos a la aplicación completa de la propia reforma con 40 horas semanales. Entonces, interesante también rescatar un poco de lo que marca este legislador. En el caso de Morena también hay otra publicación en abril de este año que sería la aplicación, pero de manera inmediata, ¿no? Y en el caso del PT, la última que se maneja es el tema de reformar no la Constitución, pero sí reformar la Ley Federal del Trabajo para disminuir a una jornada máxima de 7 horas diarias, ¿no? Y poder trabajar las 42 horas semanales. ¿Cuál es el proceso para la implementación de la reforma? Lo primero que va a suceder, y según lo comentado por el propio secretario del Trabajo, Marat Bolaños, es que comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas para reducir hasta el 2030 un total de 40 horas semanales, ¿no? ¿Cuál sería la primera etapa? Pues el inicio de las mesas de trabajo, ¿no? Ya comentadas por el Ejecutivo, en donde del 2 de junio al 7 de julio se estarían abriendo estas mesas por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que todos los organismos de trabajadores que estén interesados, académicos, empresarios, pues se acerquen, vean las propuestas, vean cuál sería el impacto económico para para cada uno de los estratos que ellos representan y bueno, pues que el Ejecutivo Nacional pueda tomar una decisión acertada al momento de presentar la iniciativa, ¿no? La segunda etapa sería la presentación de la propuesta por parte del Ejecutivo, ¿no? La cual es muy posible se dé en el mes de septiembre, pues con la apertura del nuevo periodo de sesiones del Congreso. Una tercera etapa, pues es la discusión y aprobación de la propuesta, la cual, como vimos, hay mayoría calificada en ambas cámaras y también en los congresos estatales. Entonces, realmente una propuesta de este calibre, pues sería fácilmente aprobada. Se espera que esto sea más tardar el mes de noviembre, porque tampoco hay una premura, ¿no? En sacarla adelante. Yo creo que para el mes de noviembre pudiera el Ejecutivo ya tener esta presentación, discusión y aprobación de la propia propuesta. Y la cuarta etapa, pues es la entrada en vigor de la reforma, ¿no? La cual pudiera establecerse el inicio de vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, pero con una implementación gradual de las 40 horas semanales hasta el 2030, según lo contemplado por el secretario del Trabajo Federal. ¿Cuándo entraría en vigor? Muy probablemente, pongo aquí en las iniciativas o en lo que espero que vaya a suceder, en 1 de diciembre, ¿no? Que lo publique el 1 de diciembre o en esas fechas, ya para entrar en vigor y empezar a ver de cómo viene la propia reforma a la Constitución, ¿no? Aquí les pongo cuatro posibles escenarios que, según lo comentado por las iniciativas, pudieran el Ejecutivo pues verse influenciada y llevarlo a cabo, ¿no? La primera que hago, porque es la que ha llamado la atención y dicen, oye, pues no está interesante, pudiéramos irnos por el tema de disminuir la duración de la jornada máxima y así trabajar de lunes a sábado 7 horas, ¿no? En lugar de las 8. Sin embargo, esto no es conveniente por el tema de los costos. Se encarecería más para el patrón del campo soportar el pago de las horas extras que van a venir aparejadas que si pagamos el día de descanso obligatorio el sábado, que sería la solución básica, ¿no? Y aquí les pongo que no es conveniente. Ahorita les voy a explicar por qué. El segundo escenario es por cada 5 días de trabajo, aquí es la reforma constitucional tal cual fue planteada, 5 días de trabajo, 2 días de descanso, pero la implementación de lo dispuesto en el presente decreto va a ser de manera gradual. Todas las propuestas seguramente van a empezar a aplicar con un año después de publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así es como se pudiera plantear.
o lo van a poner que entre en vigor al día siguiente de su publicación, pero en los propios transitorios nos manda a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta llegar al 2030, ¿no? Que es lo que comenta el Ejecutivo. Este segundo escenario sería una implementación por sector primario, sector secundario y sector terciario, ¿no? Por lo que se ha escuchado, ellos le darían prioridad al tema de la mano de obra o al que realice mayor esfuerzo físico, ¿no? Ahí entraría sin duda alguna el sector primario y sería la premura porque entrara en vigor, ¿no? Entonces, en caso de ser una propuesta sectorial, sin duda alguna la aplicación sería pues para 1 de diciembre del 2026 ya comenzar a tener las semanas de las 40 horas, ¿no? Esto es mera especulación, todavía falta un largo camino para ver efectivamente pues qué idea trae el Ejecutivo, cómo lo va a aplicar y si tenemos que estar pues muy activos en esas propuestas que se van a dar, ¿no? El tercer escenario, creo que es muy probable que se dé este escenario o que al menos tenga algunas de las características que trae esta propuesta. De la misma manera, sería reforma constitucional, artículo 123, fracción cuarta, cada 5 días de trabajo, 2 días de descanso, pero aquí entraría en vigor conforme al tamaño de la empresa, ¿no? Pequeña, mediana, micro y grande empresa, ¿no? Las grandes empresas, para que se den una idea, y esto es de una publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Economía para dividir las empresas según su volumen. Las microempresas sería hasta 10 trabajadores, un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigencia de la propia reforma. Pequeñas empresas en un plazo de 3 años, de 11 a 30 trabajadores. Las medianas empresas en un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 31 a 100, y creo que aquí caeríamos pues toda la industria hortícola. Las grandes empresas en un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, cuando tienes más de 100 trabajadores, ¿no? Entonces, según esta estratificación, pues es muy probable en todos los escenarios, tanto si es sectorial como si es por número de trabajadores, creo que caeríamos en la entrada en vigor. Seríamos los primeros, pues, que nos afectaría la entrada en vigor de esta reforma. Y un cuarto escenario es contar con una excepción sectorial. Esto de excepción sectorial lo comento porque la Coparmex ha hecho varias declaraciones que ellos buscarían el apoyo o la fuerza del gremio para lograr una excepción sectorial. Básicamente la excepción sectorial es que la implementación en las empresas del sector primario de la economía, pues durante un periodo de 3 años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, pues no les aplique, ¿no? Esto por lo complejo que tiene el sector primario. Todos ya sabemos temas de Estados Unidos, el tema dumping del tomate, el tema de los aranceles, el tema de la falta de mano de obra, el tema de las visas con las que se van a trabajar los jornaleros del campo a los Estados Unidos, pues eso disminuyen la capacidad de los productores del campo, ¿no? Entonces sí pudiera ser un cuarto escenario, una propuesta en donde se presenten que la estratificación sea por el tamaño de la empresa, pero una excepción sectorial, ¿no? Para el sector primario que aplicaría en un periodo de 3 años o 4 años, esto cumpliendo con lo señalado por el secretario del Trabajo Federal para que la reforma a más tardar en enero del 2030 pues ya esté implementada, ¿no? Es una posibilidad que se tendría que discutir en un momento dado en estas mesas de trabajo que va a abrir el Ejecutivo el 2 de junio, ¿no? Aquí les pongo la declaración de la Coparmex. Dice, es tiempo de elevar el atractivo de México como destino de inversión, no de imponer nuevas cargas laborales, ¿no? Es Juan José Sierra, el presidente de la Coparmex. Y la postura no es de rechazo total, ¿no? De la asociación, pero sí hacerlo con una gradualidad, que tengan incentivos fiscales las empresas y las excepciones sectoriales que ya les comentaba, ¿no? Porque el impacto no va a ser lo mismo para el sector primario que para el sector secundario o que para el sector terciario de la industria, ¿no? Entonces, que sí existan algunas excepciones sectoriales y que nos dé la posibilidad de irnos hasta el 2030 sin la aplicación de esta ley y muy importante los incentivos fiscales, ¿no? Y habla también el presidente de la Coparmex en el tema del sector empresarial, donde genera más dudas que certezas, dice, ¿no? Porque como ya lo hemos vivido en el tema del campo y con la reforma en enero del 2024,
pues esto nos trajo incremento de vacaciones, el aumento del salario mínimo, alimentos a los trabajadores del campo, que esto trajo también un incremento bastante fuerte en la propia nómina de los trabajadores del campo. Y pues todo esto marcado por una fuerte inflación, bajo crecimiento económico, y si a esto le sumamos todas las tensiones comerciales que tenemos con los Estados Unidos, tema aranceles, tema dumping, pues sí es complicado el panorama, y el tema del tratado de libre comercio pues también se complica un poco más, ¿no? Entonces, esto lo declaró la Coparmex. Sin duda, en las mesas de trabajo, pues van a ser iniciativas, o van a ser unas voces que tienen que ser escuchadas porque representan la gran parte de nuestro país, ¿no? ¿Cuál sería el impacto económico para el patrón del campo, ¿no? Esto sería el impacto directo si nos dicen, ¿sabes qué? En la sesión extraordinaria lo vamos a aprobar, la reforma constitucional, y el día de mañana ya entra en vigor, ¿no? Porque ha sido una de las voces en específico del Partido Movimiento Ciudadano, donde dice, solicitan se vote esta reforma laboral en el periodo extraordinario de sesiones, en el descanso, pues, que tienen los congresos. Si eso sucede, pero es un escenario muy poco probable, pues el patrón del campo tendría forzosamente que pagar al triple por si era de día de descanso, descanso obligatorio, pues el día extra, ¿no? Esto así de manera inmediata, pues te incrementa el 28,57% a la nómina semanal, lo cual un fuerte golpe, pues, para el sector agrícola. Ahorita vamos porque se ve un escenario muy poco probable, porque precisamente la presidenta pues ha dicho que la aplicación de esta reforma pues va a ser de manera gradual, precisamente para no causar un daño inmediato a los patrones, ¿no? Se espera también que la entrada en vigor haya un plazo de 365 días dentro de la publicación en el Diario Oficial, para comenzar con la aplicación gradual de la propia reforma, ¿no? Aquí les comentaba en el tema de la propuesta de la jornada máxima de 7 horas. Hay que evitar pues caer en este tipo de propuestas, o que no lleguen a las mesas de trabajo, porque el tema de la duración de la jornada máxima de 7 horas pudiera parecer atractiva, el tener los mismos 6 días de trabajo, pero con una hora menos, ¿no? Sin embargo, por la alta demanda de horas extras que requiere el campo agrícola, pues se nos va a elevar muchísimo el tema de costos, ¿no? Y aquí les pongo una tablita, ¿no? Estos son con los aumentos esperados de 315,19, pues es el salario mínimo que tenemos actualmente. Si fuera el día de hoy esa implementación, quedaría un porcentaje de 24,48 de incremento, que es menor al 28,57 que traemos de día de descanso obligatorio. En el 2026 todavía no entraría en vigor esta reforma, porque recordemos que tiene un año de vigencia para la entrada, y eso, la entrada en vigencia, y el 2026 tendríamos un salario en el campo de 353,01 pesos, que esto es conforme al 12% de incremento que hemos estado viviendo, ¿no? Y así el 2027 y el 2028, ¿no? Sin embargo, en el 2028, aquí sí ya entraría las 40 horas semanales y la reforma de manera completa, y aquí sí vemos un porcentaje de incremento en la nómina de 32,65, lo cual es superior a tener el día de descanso, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Una modificación a la jornada máxima diaria, como lo ha planteado el legislador, o contar con 2 días de descanso obligatorio? Aquí pueden ver la respuesta. Si la jornada es de 7 horas diarias, aquí el sábado lo van a disminuir a 5 horas. Por lo tanto, el costo forzosamente recuperar esas 8 horas de la semana, las tendrías que pagar extras. El pago de las horas extras se refleja en 720,43 pesos, suponiendo que tenemos el salario mínimo en el campo, y esto nos daría un costo de 2,926,76 pesos. Pero si nos vamos con la reforma de 2 días de descanso obligatorio, pues el día sábado sería el que tendríamos que pagar al doble, o al triple, si lo queremos ver así. Y esto nos daría 2,836,71 pesos, ¿no? Entonces la diferencia pues sí es algo, más por la cantidad de jornaleros del campo que vamos a tener. Entonces sí es más conveniente tener una reforma constitucional
que disminuya, que nos dé los 2 días de descanso obligatorio y no el tema de la modificación de la jornada máxima diaria, ¿no? Este también es una de las reformas, la de Movimiento Ciudadano, también aunada a son dos de Movimiento Ciudadano, uno que da estímulos fiscales, lo cual se considera importantísimo para que la propia reforma pueda aplicar. Pero también esta propuesta trae el tema de que el primer año no va a aplicar, el segundo año de vigencia de la propia entrada en vigor, el día sábado sería 4 horas para pasar a 44 y ya el patrón del campo pues pueda preparar y hacer todas las adecuaciones pertinentes para el tercer año ya entrar en el esquema de las 40 horas semanales, ¿no? Plantearlo de esta manera nos pudiera ayudar un poco porque esto aumentaría la nómina en un 14,28% y no en un 28,57 como estaba planteado anteriormente, ¿no? Entonces esto nos pudiera dar un poquito de ahorro, al menos al segundo año de implementación de la reforma, ¿no? Si todas las reformas se conceden, que son estas que están en rojo, la prima vacacional, el aguinaldo proporcional a 30 días, la nueva jornada laboral de 40 horas, los nuevos días festivos, que también andan por ahí varias iniciativas, el tema de alimentos, que bueno, eso ya desde enero del 2024 pues ya es una obligación para los patrones del campo. El costo total por trabajador del campo se nos iría hasta 97,815,60 y esto sin contar el tema de seguridad social, que es otra carga bastante, bastante fuerte, ¿no? Para el patrón del campo. Si sacamos aquí cuánto nos aumentaría, pues sí estamos hablando de un 45,35% de incremento si todas las reformas se dan, ¿no? Simplemente la pura jornada laboral de 40 horas daría 18% de incremento a la propia nómina de cómo la vamos manejando, ¿no? Aquí les pongo cómo estamos actualmente en el tema de pago de horas extras, ¿no? Y el costo de elaborar las 57 horas semanales, que serían nuestras 48 horas de jornada que marca la Ley Federal del Trabajo, y dentro de la legalidad, pues poder pagar esas 9 horas extras, ¿no? Para llegar a 57 semanales dentro de los límites legales permitidos. Actualmente, pues el costo está en 2,206,33 en caso de que ustedes paguen el salario mínimo profesional del campo. Pago el día sábado, pues no aplica porque o sea, no hay un pago extra, por así decirlo, porque las jornadas son de 48 horas, pero tendríamos que pagar las 9 horas extras para llegar a 57 y nos daría 2,915. Si entra en vigor el tema de las 40 horas semanales, pues esto se tendría que reflejar en el pago del día sábado a un pago extraordinario de 630,38 pesos y esto nos daría un costo total por semana de 3,545,8, ¿no? Lo que se reflejaría en un 21,62% de incremento a la entrada en vigor de la propia reforma, ¿no? Otro tema que tenemos que tener mucho cuidado con la entrada en vigor de esta iniciativa de las 40 horas es el tema de la explotación laboral. Y en otros webinars también lo he platicado mucho, el tema de cuidar mucho este tema, tener los formatos correspondientes, porque en caso de alguna revisión por la Dirección del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, pues sí pudiera resultar que existen muchísimas horas extras laboradas por parte del trabajador y si ustedes no cuentan con la documentación necesaria, pues sí pudiera haber algún tema de explotación laboral porque lo consideraron ahora un delito, ¿no? Y esto viene de la reforma a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, ¿no? Y el artículo 21 en específico nos habla de la pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa por las jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Como ya lo hemos visto con las autoridades, el tema de la jornada laboral es respetar los límites legales permitidos. ¿Cuáles son los límites legales permitidos? Las 48 horas semanales y la posibilidad que en situaciones extraordinarias o por una gran carga laboral, pues tú puedas laborar el horario extraordinario, pero siempre 9 horas a la semana
y 3 horas por día. No, no más de 3 veces a la semana, ni 3 horas por día, ¿no? Si nos mantenemos dentro de ese rango de horas extras, no habría problema con el tema de explotación laboral, y esto ya incluso en el foro de responsabilidad social de la AMPAC, que tuvimos la oportunidad de tener al subsecretario del Trabajo, pues se le hizo una pregunta directa en este tema, y él aseveró pues que mientras nos mantengamos en estos rangos de horas extraordinarias, pues no habría un problema o no habría una complejidad con el tema de explotación laboral. Pero ahora, con el tema de disminución de los días de descanso y la necesidad del patrón del campo de emplear al trabajador agrícola, pues sí, el número de horas extraordinarias va a ser una necesidad apremiante para el gremio, y sí hay que estar preparados pues con los documentos necesarios para romper con el delito de explotación laboral, ¿no? ¿Cuándo se considera que hay explotación laboral? Cuando la jornada está por encima de los máximos legales ordinarios de manera continua y permanente, y los trabajadores laboran tiempo extraordinario contra su voluntad o sin haber dado su consentimiento. Y una tercera hipótesis, además de tener una jornada excesiva, esta no es pagada en los términos establecidos por la ley, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener la materia probatoria del documento en donde el trabajador del campo acepta laborar el horario extraordinario, está conforme con el pago de las horas extras, y también el CFDI correspondiente, como prueba plena ante la revisión de una autoridad, pues de que efectivamente se pagó conforme a derecho ese horario extraordinario, ¿no? Estos son dos formatitos, se los pongo aquí. En la AMPAC los hemos enviado a los productores, están en la página web de la AMPAC, ahí lo pueden consultar. En caso de necesitarlos, pues se les envían a todos ustedes al término de la reunión, y son formatos muy simples, pero que en un momento dado de una revisión les van a ser de gran, gran utilidad. El primero habla de la manifestación expresa del trabajador del campo de voluntariamente laborar el horario extraordinario, porque finalmente, y así lo manifiesta la propia ley, pues el trabajador tiene la voluntad de pues aumentar su ingreso a través del horario extraordinario, siempre y cuando no se rebasen los topes permitidos por la ley, ¿no? Entonces, firmar, lo firma cada trabajador, se recomienda una vez al mes o una vez cada 2 meses, ¿no? Pero no se queden solamente con un documento durante toda la temporada agrícola, sí hay que tener una vez al mes, o al menos una vez cada 2 meses tener este documento firmado. Le van a poner el nombre y la huella digital del trabajador, como ya lo he comentado anteriormente. Es de preferencia tener el nombre, la firma autógrafa y la huella. Si no, en materia probatoria, pues la huella digital del trabajador tiene más validez que la firma autógrafa, ¿no? De la misma manera, el otro formatito es simplemente que el trabajador reconoce que la empresa agrícola a esa fecha no le adeuda cantidad alguna por concepto de horarios extraordinarios ni por ningún otro concepto. Esto tiene una doble finalidad, bueno, triple finalidad. Una, en caso de que haya alguna demanda por parte de un patrón, perdón, por parte de un jornalero agrícola, de que no se le pagaron el horario extraordinario, si ustedes tienen este formatito, van a desvirtuar lo que dijo el trabajador del campo. Esa es una. Dos, cuando llegue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y vea, y para revisar si no hubo alguna explotación laboral o si están dentro de los rangos que maneja la ley, pues con este documento ustedes pueden desvirtuar esa negativa por parte del jornalero agrícola. Y tres, en caso de alguna auditoría externa, pues ustedes pueden presentar esta documentación de que efectivamente el trabajador voluntariamente está laborando con ustedes, y que él reconoce también voluntariamente que se le están pagando sus horas extraordinarias conforme a la ley. Aunado también, pues, a tener el CFDI correspondiente, ¿no? Que eso es evidente para hacer deducible la nómina, ¿no? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Me preguntaron si habría cambios en el pago de la prima dominical y me puse a investigar. De entrada, la jornada laboral cuando entre en vigor no cambiaría, ¿no? Porque la propia ley pues manifiesta que es el día domingo, ¿no? Y así lo establece, ¿no? En específico el artículo 7.1 de la Ley Federal del Trabajo, perdón. Los trabajadores que laboren los domingos pues seguirán recibiendo una prima adicional del 25% sobre su salario diario. Ahorita vamos a ver cuándo procede ese pago de la prima dominical. Sin embargo, y mucho ojo,
La reforma la que se va a llevar a cabo es una reforma constitucional del artículo 123, pero también, y esto se tiene que hacer, así tiene que venir en el Diario Oficial de la Federación, va a haber un periodo que usualmente es de 180 días para que la Secretaría del Trabajo armonice todas las leyes secundarias con lo que dice la reforma constitucional. Y una de estos seguramente van a venir bastantes cambios a la Ley Federal del Trabajo pues para cumplir con el nuevo descanso obligatorio. Y en esta reforma pudiera implicar cambios en la forma en que se considera el descanso semanal y por lo tanto, pues sí existir la posibilidad de recibir una prima adicional por trabajador los sábados. No sabemos si es un 25%, como lo maneja actualmente la prima dominical, o van a disminuir al 20%, no sabemos todavía, pero sí pudiera existir en caso de que se lleve a cabo la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es una ley secundaria, pues que también establezca el pago, si se oficializa, pues el sábado como día de descanso semanal, pues sí pudiera establecerse una compensación similar a la prima dominical para quienes trabajen en ese día, ¿no? ¿Qué podemos hacer como patrones del campo? ¿Cuándo procede el pago de la prima dominical? Simplemente por trabajar el día domingo no aplica el pago de la prima dominical. La prima dominical aplica cuando tú laboras cotidianamente el día domingo, pero descansas el lunes, el martes o cualquier otro día de la semana. Ahí sí entraría el pago de la prima dominical. Entonces, lo que se tiene que hacer, pues es en los propios contratos de trabajo poner que los días de descanso pues sería un día lunes, un día martes, porque si ponen que el día de descanso va a ser sábado o domingo, pues, perdón, estoy confundido. Los días de descanso se van a poner día sábado y día domingo, pero no vayan a poner en el contrato de trabajo que los días de descanso van a ser lunes, martes, miércoles o cualquier otro día de la semana, porque ahí sí caerían en el tema de que si el trabajador labora sábados y domingos, pues tendrían que pagarle una prima dominical, ¿no? Entonces, ojo con eso, digo, me hicieron la pregunta de si el pago de la prima dominical, bueno, ahí está la investigación, ¿no? Y viene el criterio, ¿no? Aquí les pongo el criterio de la Corte, cuando procede el pago, aun cuando el trabajador goce de un diverso día para descansar, ¿no? Y lo pueden consultar. También me preguntaron de la misma forma que el tema de los alimentos, si existía pues algún recurso legal para defendernos en contra de la aplicación de la reforma a las 40 horas semanales. Desgraciadamente no, y esto fue un cambio pues de toda la fortaleza de lo que representaba el juicio de amparo y de la defensa que uno tenía como ciudadano de este país, ¿no? Antes la ley nos permitía, si nosotros veíamos una reforma constitucional que consideráramos que era violatoria de derechos humanos, pues teníamos la posibilidad de ir ante un juez y presentar un amparo indirecto, alegando la inconstitucionalidad de esta ley y para que no fuera aplicable, ¿no? Se reforma esto, desgraciadamente, esto es un golpazo porque finalmente le dejas al partido hegemónico la posibilidad de reformar en la materia que él quiera y lo que él quiera la Constitución, y nosotros como ciudadanos no tenemos una herramienta para defendernos en contra de alguna ilegalidad. Entonces, no, desgraciadamente no procede el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución y lo dice muy claro el artículo 107, ¿no? Entonces 107 constitucional, entonces, pues no, definitivamente no hay herramienta legal en contra, tenemos que acatar lo que diga la propia reforma una vez que el Ejecutivo pues la presente y se discute y se apruebe, ¿no? ¿Qué debemos hacer como gremio agrícola ante esta iniciativa de reforma? La oportunidad que tenemos se nos da en las mesas de diálogos que se van a abrir del 2 de junio al 7 de julio, en donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en diversos estados, todavía no sabemos cómo va a ser esta participación, cómo van a ser los foros, pero estaremos muy atentos pues para ver cómo van a funcionar, cómo va a ser la manera de presentación, quiénes van a ser los invitados, pues para estar muy, muy activos y mostrar, o sea, como parte del AMPAC, nos comprometemos a hacer estudios económicos del impacto que traería y a generar, pues también una propuesta que sea acorde a las necesidades específicas, ¿no? Del sector agrícola,
para buscar lo que buscaríamos, pues sería una excepción sectorial, ¿no? En la aplicación de esta reforma hasta el 2030. Esto es, que no se nos aplique esta reforma de manera inmediata por toda la complejidad que ya sabemos, tema aranceles, tema dumping, tema falta de mano de obra, renegociación del TEMEC, todo lo complejo y la falta de mano de obra que se está viviendo actualmente, temas de violencia en el campo, que el jornalero del campo ya no quiere venir a zonas conflictivas. Son muchos temas que sí necesitamos que la autoridad nos escuche y nos dé una gradualidad para la entrada en vigor de esta reforma, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Pues una participación activa del productor del campo. Como nuestro director general, el Alfredo Díaz, ingeniero Alfredo Díaz, nos comentaba al inicio de esta reunión, es muy importante la participación de ustedes. Les vamos a hacer llegar unos cuestionarios para tratar específicamente el tema laboral y cuál sería la afectación en las empresas agrícolas. Pero sí, tenemos que participar. Es la única instancia que tenemos, el participar en estas mesas de diálogo y presentar una propuesta pues acorde a las necesidades del gremio agrícola, ¿no? Por mi parte es todo. Todavía hay mucha incertidumbre. Lo que quise hacer ahora es un ejercicio con las propuestas que sí están en la Cámara de Diputados y que muy probablemente de ahí salga pues alguna negociación con el Ejecutivo, porque finalmente lo que presenta el Ejecutivo, la iniciativa, pues es la que se va a ser discutida y seguramente va a ser aprobada por las consideraciones que ya les marcaba anteriormente, ¿no? Voy a dejar de compartir. Si hubiera alguna pregunta o alguien quisiera levantar la mano, con todo gusto lo podemos ver. No sé, Francis, ¿te aparece algo, Francis? Vamos a ver el chat. Nada, no hay nada por aquí. Pues parece que no hay. Los formatos, ¿dónde los ponen? Los formatos en la página web del AMPAC, ahí los puedes encontrar. O si nos pones tu correo aquí en el chat, con todo gusto te lo hacemos llegar, ¿no? ¿Va a estar disponible la grabación? Sí, de igual manera, como todos los webinars, se sube a la página de YouTube y ustedes ya pueden repasarlo con más tranquilidad todo lo que se tocó, ¿no? No sé si habría otra. Aquí vamos a ver. Los formatos no los puedo encontrar. Bueno, ya les comenté. Pregunta de la obligación de los alimentos a los jornaleros. ¿En qué fundamento lo podemos revisar? Esto viene de la reforma de enero del 2024 en las obligaciones especiales. Si mal no recuerdo, del 260, del artículo 60 en adelante, 263. Ahí en la Ley Federal del Trabajo se reforma la ley y establece que pues, el patrón del campo está obligado a otorgar alimentos a los jornaleros agrícolas. En su momento, exploramos la posibilidad de llevar a cabo un amparo a la entrada en vigor de esta reforma. Algunos agrícolas optaron por agotar esa instancia legal. Otros todavía estamos en tiempo porque el amparo es a la entrada en vigor de la ley o al primer acto de aplicación. El primer acto de aplicación es cuando se presenta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y te solicita a través de una inspección pues el otorgamiento de estos alimentos. Ahí es donde entraría el primer acto de aplicación y tú tienes 15 días hábiles para promover amparos si consideras que es violatorio de tus derechos humanos el otorgar alimentos a los jornaleros del campo, ¿no? Yo creo que cada tipo de empresa va a tener sus problemas, no se puede globalizar esto. Sí, claro, pues digo, finalmente cada sector, el primario, secundario y terciario van a tener sus problemas, algunos menos que otros, pero sí en el caso agrícola, pues sí va a ser un golpe bastante fuerte por todas las condiciones en las que estamos actualmente y por la necesidad de mano de obra cada vez más apremiante. Aquí nos ponen los correos para enviar los formatos, con todo gusto lo podemos ver. No sé si habría alguna otra pregunta por acá. ¿No? Simplemente los correos para tomar nota. ¿Ok?
Pues si no hay otra pregunta, muchas gracias por su atención. Empezaremos a trabajar de la mano de ustedes, de los socios AMPAC, para lograr una propuesta o una iniciativa que sea acorde a las necesidades del sector agrícola y mostrar en esas mesas de diálogo que comienzan el 2 de junio, pues el impacto económico que traería, ¿no? Para que la autoridad nos escuche y que la propuesta pues sí traiga esa gradualidad y la búsqueda de esa excepción sectorial para que aplique en el sector primario, pero hasta el 2030, ¿no? Eso es lo principal que se buscaría, ¿no? Entonces estaremos trabajando muy de la mano con ustedes, ahí les vamos a hacer llegar algunos cuestionarios en tema de materia laboral. Esperamos contar con su ayuda, ¿no? Les agradezco mucho su atención. No sé si habría algún comunicado más, Francisco. Excelente, pues les agradezco mucho y quedamos a sus órdenes.